Buenos días a todos, es un gusto recibirlos en un nuevo webinar de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Mi nombre es Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Estamos organizando un nuevo webinar de la Comisión de Comercio Exterior. Realmente tengo que agradecerle muchísimo al orador, doctor Alejandro Cuello. Muchísimas gracias, Alejandro. Él es gerente legal y técnico de United Logistics Company. Es una empresa que se asoció hace relativamente poco tiempo a la Cámara, así que estamos muy gustosos. Les damos la bienvenida como socios y la bienvenida como oradores de este webinar. Les agradecemos mucho la propuesta. La charla va a versar sobre la aduana en tiempos de COVID-19. Le quiero, antes de pasar la palabra a Alejandro, le quiero agradecer a Adriana Oliva, que está presente con nosotros también, de la misma empresa, y a Ezequiel García Pérez, así que muchísimas gracias por la coordinación y por todo el apoyo para realizar esta charla, a Clara de lo Russo desde la Cámara y a Pablo Tiscornia, que acompaña siempre, como dijo ayer, un orador desde los controles, porque él está ahí chequeando que todo funcione bien en la parte de informática. Así que bueno, me resta solamente explicar que si quieren hacer preguntas, las pueden hacer por el icono que dice preguntas y respuestas. Algunos lo tenemos arriba, otros lo tenemos abajo a la derecha, pero bueno, es mejor ese, porque así Clarita las va seleccionando las preguntas y le van en orden, porque por el chat a veces se complica. Así que bueno, les quiero agradecer a todos los participantes que estén unidos y que sigan participando tanto en nuestros webinars que hacemos de promedio 2 por día, así que estamos un poco agotados, pero muy contentos porque tenemos mucha convocatoria. Así que bueno, doctor Cuello, un placer recibirlo y estamos acá a la espera de sus palabras. Le paso la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liliana. Buenos días a todos. La intención de armar esta charla respecto al funcionamiento de aduana tiene que ver con la normativa, con todo el proceso que se inició a raíz de la pandemia del COVID-19, y lo que nos preguntamos cuando todo esto empezó era cómo iba a funcionar aduana y todos los organismos que están relacionados con el comercio exterior ante una situación que cuando empezó pensamos que iba a ser mucho más corta de lo que es hoy, ¿no? Pero bueno, la interrogante se planteó y, digamos, esta reacción de la aduana a veces fue tardía y a veces fue insuficiente. Si bien aduana, de la mano de AFIP, es uno de los organismos que tiene mayor cantidad de tiempo en lo que tiene el avance informático de su gestión, durante este proceso de crisis por el COVID-19 ha tenido algunos inconvenientes del tipo operativos. Operativos no solamente porque no tienen las herramientas, sino porque la falta de personal a raíz de esta situación ha generado algunos inconvenientes a los usuarios aduaneros que tenemos que utilizar los servicios de la aduana todos los días. ¿Por qué esta insuficiencia de recursos humanos? Cuando salió la normativa respecto de las personas que están dispensadas de ir a trabajar, que fue la semana previa al decreto 297 que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, ya esa semana hubo algunos inconvenientes desde el punto de vista operativo porque había personas que ya no se presentaban a trabajar y esto generaba demora en las áreas operativas, tanto operativas como administrativas. ¿Qué pasó después? Con el decreto que se dictó el 19 de marzo. Bueno, ese fin de semana, que no sé si recuerdan, fue un fin de semana largo, tuvo algunas idas y vueltas. ¿Por qué? Porque el mismo día viernes, 20 de marzo, se publicó un instructivo, una instrucción 1 del 2020, relacionada con el punto 6 del decreto de aislamiento, con el artículo 6 del decreto que estableció el aislamiento, porque hablaba de que una actividad esencial eran las actividades impostergables del comercio exterior. Todos ese día nos preguntamos cuáles eran las actividades impostergables del comercio exterior, y durante ese fin de semana la aduana trató de responder esa consulta, pero dio marcha atrás en el medio. ¿Por qué? Porque durante la instrucción 1 del 2020, lo que estableció que
En importación solamente eran actividades, eran insumos o productos para las actividades declaradas esenciales que estaban en el mismo decreto. Y en exportación eran solo, se podían hacer operaciones de mercaderías perecederas, con estacionalidad, que no se pueden acopiar y demás. Sin embargo, el mismo domingo, el día 23 de marzo, cambió el criterio para seleccionar qué operaciones podían realizarse y dictaminó que las actividades esenciales, tanto para IMPO o para export, eran las que se podían hacer. Esto, en la segunda etapa, esto generó, en un primer momento, generó que las operaciones bajaran prácticamente al 10% de lo que habitualmente se hacía, porque estaba relacionado únicamente con importación y exportación de productos médicos, medicamentos, insumos de limpieza o alimentos. En principio la aduana teníamos que presentar notas solicitando autorización para realizar la operación, y aduana decidía o otorgaba sobre qué productos eran esenciales o no. En algunos casos había que hacer una explicación un poco más amplia sobre cuál era el uso de la mercadería, porque por ejemplo, repuestos para máquinas de la industria alimenticia en principio a veces habían sido rechazadas, pero luego con la explicación del por qué eran necesarias se autorizaban, cuestiones así similares. ¿Qué cambió luego a partir de la segunda etapa de la cuarentena, que es donde hoy también estamos un poco parados en función de cuáles van a ser los anuncios en el día de hoy que va a dar el presidente y tanto el gobernador como el jefe de gobierno de la ciudad? Porque en la segunda etapa de la cuarentena, a partir del 10 de abril, ya la actividad del comercio exterior se amplió a importaciones de productos esenciales para el funcionamiento de la economía, no solamente esenciales para el diario, para el uso diario de las personas. Y en las exportaciones de productos ya elaborados se completó este concepto, con lo cual estaba habilitada la mayoría de los productos que se importan y exportan a nuestro país. Entonces, probablemente la duda que tenemos hoy en realidad es cuál de las dos opciones va a optar el decreto que amplíe el aislamiento a partir del lunes. Si nos vamos a quedar con las operaciones esenciales o actividades impostergables de comercio exterior, o la vamos a ampliar a todo el universo de productos. ¿Cuál es la diferencia desde el más allá del punto de vista económico, desde el punto de vista operativo? Que durante la primera etapa de la cuarentena, las actividades esenciales o la importación y exportación de actividades esenciales tenían el servicio aduanero prácticamente a su disposición, y si bien había una demora para poder realizar las operaciones, el personal no escaseaba. Tampoco sobraba, pero no escaseaba. A medida que se fueron agregando actividades, a medida que se fue liberando la cuarentena a nivel general, también sucedió en la aduana, las cosas empezaron a modificarse y a demorarse en su proceso. ¿Por qué? Porque el personal aduanero iba faltando a sus puestos de trabajo, ya sea porque tenía alguna enfermedad o cuestión relacionada con la edad y que lo convertía en un paciente de riesgo, o porque, sobre todo en las últimas semanas, en los lugares operativos comenzaron a aparecer casos positivos de COVID. ¿Cuáles son las implicancias de estos casos positivos? En los lugares operativos donde se producían estos casos positivos, se cerraban, hubo depósitos fiscales que estuvieron cerrados entre 4 y 5 días. El personal aduanero que había estado en ese lugar era sometido a un test, y todo el personal aduanero que había estado vinculado con las personas a las cuales les había dado positivo eran aisladas por 14 días. Esto es lo que lo que está provocando actualmente en el ámbito aduanero, es la falta de personal para cubrir las áreas. A modo de ejemplo, en lo que tiene que ver con la aduana de Buenos Aires, tenemos dos tipos de personal, digamos. Uno es el personal administrativo, que es el que está en las oficinas resolviendo expedientes o solicitudes de los administrados, que en este caso, desde que empezó el aislamiento, están trabajando
en muchos casos desde la casa, o part-time, porque trabajan en algunos casos durante mediodía, por la mañana recibiendo documentación que tiene que ser autorizada, y después por la tarde no están atendiendo al público. Pero en lo que tiene que ver con las personas operativas, que son los que llamamos verificadores, que son los que verifican y revisan la declaración aduanera respecto de la mercadería física que se encuentra en el puerto, ha comenzado, como falta, ha comenzado a haber faltantes de estas personas. En consecuencia, tal vez un verificador que tiene asiento en zona norte de la provincia de Buenos Aires, también le corresponde verificar un depósito que se encuentra en el mercado central. Con la demora que eso provoca, no solamente en la distancia que tiene que recorrer, sino en que probablemente cuando un despachante de aduana va a buscar al verificador para encontrarse con él en el lugar de verificación, las demoras de tránsito y demás hacen que no llegue horario, el verificador deja ese lugar y ya no regresa probablemente hasta el día de mañana o hasta el día siguiente, con lo cual las demoras vuelven a suceder y eso genera costos tanto logísticos, porque puede existir una demora de almacenaje, también puede existir una demora de camión, porque el camión está coordinado para realizar la operación y realmente no se termina haciendo. Y en ese punto es donde la aduana ha fallado, porque la aduana tiene muchos elementos para poder ir avanzando en la presentación digital de la documentación, de contactarse con el verificador en formato digital, y si el verificador hacer la presentación de la destinación vía sistema, como se había hecho al principio, durante el principio de la cuarentena, junto al Centro de Despachantes de Aduana, había iniciado un sistema en el cual la presentación de los despachos de importación se hacía por la página del Centro de Despachantes de Aduana y le llegaba la información al sector de verificación aduanera, y el sector de verificación aduanera coordinaba con el despachante para encontrarse en un lugar determinado, en un horario determinado, en lo que tiene que ver con canales rojos, donde la verificación física es obligatoria, y en el caso de los canales naranjas, donde hay una verificación documental, en muchos casos el contacto era: ya lo vi y ya está firmado, ya está autorizado para la liberación, con lo cual el despachante de aduana no tenía que movilizarse más que una vez hacia el punto operativo donde se encontró el verificador, y no, como actualmente pasa, que hay que llevar el documento o el despacho de importación, presentarlo, mostrárselo al verificador, y luego volver más tarde, volver al otro día o al día siguiente inclusive, porque se van turnando en la presentación en los puntos operativos para ver si el despacho está autorizado o no está autorizado. Eso es una deuda pendiente por parte de la AFIP o por parte de la aduana. Cuando Ricardo Chegaray era director general de aduanas en los comienzos de los años 2000, él pretendía una aduana sin papeles, donde el despachante de aduana prácticamente no tuviera que ir a aduana. Pasaron 20 años y esa deuda todavía no se pudo cumplir. Como les decía, en el puerto la actividad está limitada a las personas, al personal aduanero que no está aislado o que no tiene un caso positivo, o donde el depósito no ha sido cerrado. En el aeropuerto de Ezeiza la metodología es distinta, porque los verificadores se encuentran todos en un mismo lugar, no tienen que andar recorriendo diversos depósitos de la zona, sino que todos los verificadores que se encuentran en Ezeiza, su área de operación es el aeropuerto. Y entonces la solución que encontró la aduana de Ezeiza para el trabajo diario de las operaciones es que los verificadores vayan un día sí, un día no. Esto, por un lado, favorece que no haya tanta cantidad de gente. No sé si alguien alguna vez fue hasta la aduana de Ezeiza para ver cuál era la situación en la que se encontraba. Es una oficina no muy grande, digamos, considerando la cantidad de gente que hay, y el contacto es muy cercano, mucha gente que entra y sale y demás.
Esto favorece lo que se llama el distanciamiento social, porque no hay tanta gente, pero tiene problemas desde el operativo, porque cuando el verificador no va, el día que el verificador no va, no es que analiza las destinaciones aduaneras desde su casa, no las mira, y entonces si yo hoy hago una presentación de un despacho de importación y no puedo resolverlo durante el día, termino esperando a pasado mañana para poder recién liberar la mercadería. Eso también genera costos. Costos de almacenaje, porque tanto en el puerto de Buenos Aires, como en la terminal Exolgan que está en Dock Sud, como en el aeropuerto de Ezeiza, las respuestas respecto del almacenaje no han sido positivas por estas empresas. En el puerto de Buenos Aires lo que se ha obtenido es una ampliación de lo que se llama el periodo de forzoso, pasó de 5 a 7 días, acompañado tal vez con alguna demora por Exolgan, que es la terminal que está en Avellaneda. Y en el aeropuerto de Ezeiza, la firma TCA argumenta que ha tenido siempre una guardia sobre la mercadería y custodia y que el servicio ha sido brindado y por lo tanto, ante pedidos tanto de la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional como del Centro de Despachantes de Aduana, no ha accedido a una reducción en el almacenaje ni aún en el periodo donde la cuarentena ha sido muy estricta. En ambos puntos operativos, que entendemos que a partir del lunes nuevamente va a ser necesaria la presentación de notas para autorizar la salida de la mercadería, por dos motivos. Uno, porque entendemos que vamos a volver a actividades esenciales, y por otro porque de esa manera van a poder licuar un poco la falta de personal aduanero. La falta de personal aduanero está siendo, como ya les dije antes, un problema bastante grave, sobre todo en exportaciones, donde las exportaciones que se realizan en planta necesitan de la participación al menos de un guarda. Cuando el permiso de embarque sale Canal Verde, ahí tiene que ir un guarda para ver la mercadería, colocar el precinto del camión, y en algunos casos no hay abasto, no está dando abasto en personal para poder asistir a toda la cantidad de operaciones que se presentan diariamente. Y en el aeropuerto de Ezeiza, si bien el personal no ha sido tan afectado, entendemos que también va a ser necesaria la presentación de estas notas solicitando autorización, porque es la vía también por la cual los insumos críticos para la lucha contra el COVID-19 llegan. En general están llegando la mayoría vía aérea, porque el barco, si bien el transporte marítimo no ha tenido tantos problemas para poder realizar los intercambios como el transporte aéreo, los pocos aviones llegan cargados con mucha mercadería, porque hay pocos aviones, justamente a pesar de que el valor de los fletes ya han sido aumentados. El porqué de esto es porque la mayoría de las cargas vienen no solamente en aviones cargueros, sino en aviones de pasajeros en épocas normales. Y como se han cerrado las fronteras y no hay vuelos internacionales prácticamente, se chartean aviones para venir con carga. Y vienen a tope de carga, de mercadería, vienen a tope de mercadería, y en consecuencia es donde hay mayor cantidad de operaciones aduaneras relacionadas sobre todo con los insumos de lucha contra el COVID-19. No solamente fue todo variando en la aduana de Buenos Aires o Ezeiza, en Zona Franca La Plata tal vez de las aduanas que yo conozco es una de las más duras, porque Zona Franca decidió el 20 de marzo cerrar directamente sus operaciones. Luego de una semana admitió que podía haber mercadería dentro de lo que es la Zona Franca La Plata,
relacionada, que podía ser utilizada para la lucha contra el COVID-19, y empezó también a aceptar notas, pero no la aduana, sino en este caso la Dirección Provincial de Zonas Francas, que es un organismo dependiente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, con una pequeña, con un pequeño aditamento. La Dirección Provincial no había elegido todavía, mejor dicho, la gobernación no había elegido quién era el director provincial y estaba céfalo al momento del inicio de la pandemia, con lo cual las decisiones sobre qué mercadería podía ingresar a la zona o salir de la zona se demoraron en un principio, y había demoras para la autorización, o incluso se pretendía que se juntaran varias operaciones para abrir la zona solamente un día, y no todos los días para hacer 10 operaciones solamente. Esto con el tiempo fue cambiando, presión de los usuarios de la zona franca hicieron que se pudiera habilitar con mayor asiduidad, permitiendo el ingreso de las personas que puedan realizar la separación de cargas, la preparación de pedidos, y poder de esa manera no trabajar en forma apresurada en un solo día, teniendo que ir a preparar un pedido, cargarlo arriba del camión y que ese mismo día salga, porque al día siguiente aduana iba a estar cerrada con el costo de camión que eso implicaba. En la aduana de Mendoza, sin embargo, fue totalmente lo contrario. La aduana de Mendoza decidió que prácticamente toda la mercadería desde el inicio de la cuarentena podía ser objeto de operaciones aduaneras, porque entendía que el frenar la actividad del comercio exterior lo que iba a lograr era un parate total de la actividad en el área, en la región Cuyo. En consecuencia, si bien con controles, si bien con algunas demoras, autorizaba prácticamente todas las operaciones. Con una salvedad, digamos, la aduana seguía estando cerrada, ¿sí? Pero lo que se hacía en estos casos era solicitar lo que en aduana llamamos la habilitación de servicios extraordinarios. O sea, la aduana cobraba un costo adicional por brindar servicio en época de pandemia, a razón de más o menos 2.000 pesos por camión, tanto en importación como en exportación. Hoy la aduana de Mendoza está trabajando normalmente, o casi normalmente, tiene los mismos problemas que todos los organismos públicos, incluso creo que las empresas privadas también los tenemos, que tiene que ver con alguna falta de personal, por tratarse de persona de riesgo, o porque en algún caso ha sido infectado con el virus del COVID-19. En Paso de los Libres también comenzó complicado, no solamente por el aislamiento, sino porque en Brasil la aduana brasilera cerró unos días y no había paso directamente que dejara salir a Argentina. Luego esto se abrió, no coincidían los horarios, se pusieron de acuerdo ambas aduanas, y los horarios coincidían de ambos lados de la frontera. También era necesaria la presentación de una nota para ver qué operaciones se hacían y qué operaciones no se hacían, pero con el tiempo fue mejorando y fue ampliando la gama de mercaderías que podían ser utilizadas y también el horario y la atención. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Clara. Sí, Alejandro, hay una pregunta acá de Mayra Motti, que es de Krause Abogados. Dice, quisiera saber en dónde se hacen este tipo de presentaciones de notas para solicitar la liberación de mercadería. ¿Es a través del sistema? No, Mayra, justamente este es uno de los problemas de aduana que obliga a hacer todas presentaciones en las áreas operativas. Dependiendo de la aduana en la que tengas la mercadería a liberar, se hace la presentación. En general, en lo que es aduana de Buenos Aires, se hace en el punto operativo donde la mercadería se encuentre, en el caso de importación. En el caso de exportación, las notas se presentaban en la división Servicios Extraordinarios. En cada aduana del interior, en la aduana que correspondía. En Zona Franca La Plata
la nota se hacía ante la dirección provincial, se enviaba un mail a la dirección provincial y la dirección provincial contestaba por la misma vía, informando si estabas habilitado o no para operar y la fecha en la que estabas habilitado. En la aduana de Seiza se hacía en la jefatura de aduana de la aduana de Seiza, y es por nota. El problema de la aduana es que tiene todos los elementos para poder hacer presentaciones en forma digital, pero sigue exigiendo y pidiendo que se haga presentaciones físicas. Perfecto, Alejandro, podemos avanzar. Bien. Bueno, como les decía, aduana tiene dos tipos de personas, de personal, como les decía, el personal operativo y el personal administrativo. Lo que estuvimos hablando hasta ahora estuvo relacionado con el personal operativo, mientras que en el personal administrativo, aduana puso a disposición del centro de despachantes una serie de correos electrónicos para resolver cuestiones, para resolver consultas, dudas, respecto de todas las situaciones que se planteaban respecto a esta ausencia de personal o ausencia de posibilidad de hacer un montón de actividades a las cuales uno se compromete ante el servicio aduanero y que tienen plazos. Porque si bien una resolución suspendía los plazos administrativos, no estaba claro si la suspensión de estos plazos administrativos incluían los plazos para determinadas destinaciones aduaneras, por ejemplo, como son importaciones o exportaciones temporales. De hecho, tampoco durante los primeros días de la cuarentena, la multa por destinar fuera de término, el Código Aduanero establece que hay un periodo de 15 días en el cual, desde el arribo de mercadería, para poder destinar la mercadería sin que haya una multa, durante los primeros días esa multa, transcurridos los 15 días, se cobraba igual, porque se cobra directamente el sistema informático. Cuando uno se procede a oficializar la destinación, liquida la multa, cuando hay más de 15 días hábiles desde el arribo de la mercadería. Pero eran siempre promesas por parte de la aduana de no voy a cobrar esto, no voy a cobrar esta multa por esto, no voy a iniciar sumarios por aquel tema. Todos los sujetos del comercio exterior estábamos con problemas para cumplir con los plazos que se nos imponen para determinadas tareas. Por ejemplo, los despachantes de aduana tienen 5 días para digitalizar todo el legajo de una importación en la página de AFIP, y en muchos casos los depósitos están cerrados, o no tengo personal para poder llegar, sobre todo en la primera etapa, porque no tenía actividad esencial, porque hay una cosa que no comenté, en los primeros días cuando la actividad era esencial, lo que se solicitaba no era solamente una nota solicitando la autorización para hacer la operación, sino una nota del cliente pidiéndole al despachante de aduana que realice tal actividad, con lo cual no siempre se podía contar con ese documento para poder circular o para que el depósito fiscal que tenía la documentación me la entregara. Entonces el plazo para que yo tenía para poder digitalizar, que los despachantes tenían para poder digitalizar, no se podían cumplir. Los agentes de carga no podían presentar los manifiestos, lo que demoraba también la oficialización de las destinaciones de importación. De hecho, los agentes de carga le están solicitando desde marzo que se permita hacer una presentación digital. Hoy la presentación se hace con formato papel, con una carpeta, hay que ir que pongan un sello en la presentación para cumplimentar con los plazos, cuando las agencias marítimas pueden hacerlo vía digital. Lo que solicita la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional es que se permite la presentación vía digital, pero eso está en un proceso que es muy largo, porque aduana contestó de que no era, en primer principio contestó que no era el momento indicado para realizar la petición. Se le contestó, a la asociación contestó que en realidad lo que se pretendía era que haya una menor circulación de personas, y a eso voy a referirme en un rato.
Pero bueno, la aduana entonces dijo que eso tenía que pasar por diversos sectores de la aduana para poder modificar los sistemas y modificar la norma. La cuestión es que hoy, 100 días después de que se inició el aislamiento, las presentaciones, los agentes de carga, los forwarders siguen teniendo que hacerlas en forma física para evitar que les impongan una multa. ¿Qué pasó a fines de mayo? Salió una resolución que establecía la suspensión de plazos en materia aduanera y de destinaciones suspensivas de importación y exportación. Salió el 29 de mayo. Digamos que salió 2 meses después de que se inició el aislamiento. ¿Qué plazos suspendieron? Suspendieron los plazos para la destinación fuera de término, o sea, no corren los 15 días de plazo. Los plazos para la digitalización de los despachos de importación o de los permisos de embarque, los plazos que se llaman de rezago, que es cuando tengo una mercadería almacenada en los depósitos fiscales y no la destino. Aduana lo que hace es informar que la mercadería entra en rezago, y el rezago es el inicio del proceso de subasta de la mercadería, y eso está contemplado en plazos en el Código Aduanero. Esta resolución 4726 establece que los plazos se suspenden. Suspende los plazos también de importación o de exportación temporaria, la importación para procesos productivos o la importación en el marco del decreto 1001, que puede ser para exposiciones, que puede ser para prueba y ensayo. Esos plazos fueron suspendidos, pero la aduana, en vez de automáticamente prorrogar los plazos hasta que finalice la pandemia, pide que en el caso, por ejemplo, de las importaciones y exportaciones temporales, se presente una nota. ¿Cuál es el problema de presentar una nota? No es el problema de presentar una nota física, el problema es que cuando se deja en manos de una presentación física una norma que establece una suspensión de plazos, queda a criterio de quien recibe la nota. Entonces, nos ha pasado, digamos, a nosotros como empresa, de pedir una suspensión de plazos para importaciones temporarias, y nos han contestado que no, que eso no correspondía, porque ellos estuvieron siempre en las oficinas, y que las prórrogas de las importaciones temporales podrían haberse pedido con anterioridad al vencimiento, cuando la norma no establece si tiene que haber una petición, si tiene que haber un motivo, más allá del simple hecho del correr del tiempo. Se tuvo que hacer una presentación más amplia, y aparentemente, porque todavía no la hemos podido resolver, aparentemente va a tomar su curso, pero la norma no establece causas necesarias para poder otorgar esa suspensión de plazos. La suspensión de plazos es automática, y como les decía, esta falta de decisión final de la aduana para poder poner en marcha estos procesos hace que sea subjetiva la decisión del personal o del funcionario aduanero. Y así todo no resolvió el problema de la presentación de manifiestos, ¿sí? Ni qué pasaba con aquellas operaciones, con aquellas liquidaciones automáticas que genera el sistema por un ajuste de valor, por ejemplo. Esas operaciones, hay operaciones donde la aduana a veces ajusta valor, porque hay un proceso que se venía siguiendo respecto de una objeción de valor, ya sea en importación o en exportación, y la aduana lo que hace es determinar que hay un ajuste de valor. Hubo algunos días al principio de la pandemia donde no aplicaba bien el tipo de cambio. Entonces lo que hizo fue generar automáticamente liquidaciones manuales, diciéndole al importador de que tenía que pagar una diferencia de tipo de cambio. Cuando ese plazo se venció por problemas financieros de las empresas, no pudieron pagar, quedaron automáticamente suspendidas. Entonces, los plazos, ya sea los plazos administrativos,
que se dictaron en el primer decreto, en el decreto 298, o la suspensión de plazos de la resolución 4726 no fueron cumplidos en ese aspecto. Por eso yo creo que la aduana todavía tiene un camino largo que recorrer en estas cuestiones de decisiones de apoyar en momentos de crisis un sector que está bastante golpeado, como es el importador o el exportador o las pymes, porque la mayoría de las empresas o los importadores, en la cantidad de empresas que pueden funcionar, son pymes. No sé si a algunos les ha pasado, pero la aduana, al suspenderse los plazos administrativos, también, acorde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estableció ferias fiscales extraordinarias, desde el 20 de marzo, incluso desde antes del 20 de marzo. El 18 de marzo ya dictó una feria fiscal extraordinaria, con lo cual los plazos procesales, si tienen algún sumario iniciado por aduana, no están corriendo desde ese día 18 de marzo. Pero sí están trabajando todas las secretarías de actuación o los departamentos de procedimientos legales aduaneros de cada aduana, enviando notificaciones por diversas temáticas: falta de presentación de certificado de origen, ajustes de valor por una declaración mal hecha, tal vez alguna denuncia donde la mercadería ha sido liberada y el proceso continuó con la mercadería ya liberada. Pero bueno, esos plazos empiezan a correr a partir de que se levante la feria fiscal. Hoy la feria fiscal rige hasta mañana, seguramente el lunes saldrá, o mañana saldrá una resolución donde va a ampliar ese periodo de feria fiscal extraordinaria, y nuevamente los plazos van a quedar suspendidos para la presentación de estas impugnaciones, en el caso de que uno quiera impugnar, o de poder proceder al pago de la multa o de la intimación que se requiera. ¿Qué pasó con los demás organismos, o cómo afectó a la aduana, sobre todo el comienzo de esta pandemia? No sé, Clara, si tenemos alguna otra consulta. Sí, hay una consulta de Agustina Andreoli, también de Krause Abogados, que dice: quisiera saber cómo está funcionando Zona Franca La Plata, si se puede sacar la mercadería y cuánto tarda en general. Mira, por lo menos hasta mañana, porque así lo establece el proceso en el cual estamos dentro del aislamiento. El proceso es solicitar una autorización a la dirección provincial para poder retirar una mercadería. En realidad uno piensa, establece qué día es el que va a usar, el que quiera retirar la mercadería, y solicita autorización para hacer tal día el retiro. Como le decía, si tal vez es la única operación que hay, probablemente lo que te contesten es: te autorizo, pero en vez del lunes, hagámoslo el martes, que tengo ingresos de mercadería que está llegando a la zona, o también hay otros egresos programados. En cuanto a la demora, es lo que te digo, lo que autorice la dirección provincial en cuanto a estos tiempos. En el caso particular de ULC, los pedidos, cuando los hemos hecho, nos han contestado bastante rápido. Obviamente que si se trata de mercadería considerada crítica, la respuesta es más rápida aún, y hasta te diría que no está esa posibilidad de que te contesten: mirá, el martes no, venite el miércoles. Nosotros hemos tenido casos de respiradores que estaban almacenados en la zona franca, y de otros elementos relacionados con la lucha contra el COVID-19, y nos han autorizado prácticamente en el día, y para el día que nosotros queríamos. Después, el proceso de liberación en zona franca es desde que yo voy en la destinación, me presento en la aduana para que el camión entre a cargar al depósito donde la máquina está almacenada, el camión entra, se carga, sale,
presento el despacho de importación y dependiendo del canal de selectividad, o me voy porque sale canal verde, o si es naranjo rojo, me contacto con los verificadores y en el día debería salir la mercadería. Es mucho más ágil tal vez que en Buenos Aires o en Ezeiza. Esas son todas las preguntas. Bien. Bueno, después hubo otras normas relacionadas con el COVID-19 que lo que buscaron o pretendieron era no dejar que insumos que podemos necesitar nosotros como país sean exportados. Por eso el 20 de marzo salió un decreto que, digamos, establecía que para exportar respiradores necesitaba tramitarse un permiso de exportación. El 28 de marzo eso se amplió para otros medicamentos e insumos. Hoy por hoy hay que hacer esta presentación y el Ministerio de Salud autoriza o no la exportación. Estos insumos van desde barbijos, medicamentos o equipamiento médico. En materia tributaria, está el decreto 333, que después fue modificado por el decreto 455, en cuanto a que estableció posiciones arancelarias a las cuales se les aplicaba un derecho de importación del 0%, una tasa de estadística también del 0%, complementado por una disposición de AFIP que las eximía del pago del IVA adicional, aunque en este caso esta norma de la exención del pago del IVA adicional fue solo por 60 días, desde el 15 de abril, con lo cual el 15 de junio ya nuevamente pagan IVA adicional estas mercaderías. Estas mercaderías, ¿cómo fue establecido qué tipo de mercadería era la que podía tener el beneficio de la exención de derechos? Bueno, esto en gran medida fue solucionado por la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, que dictó un documento donde estableció cuáles eran las posiciones arancelarias de los productos críticos en la lucha contra el COVID-19. Esto facilitó, por un lado, que se pudiera publicar este decreto no con denominación de mercadería, sino con denominación y posición arancelaria, y por otro lado, le facilitó a la aduana establecer cuáles eran los insumos críticos o no en la lucha de esta pandemia. A título de ejemplo, nosotros hemos intentado sacar monitores, por ejemplo, monitores durante la primera etapa de la cuarentena, y se nos ha contestado en una primera instancia de que estos no eran insumos. O sea, la aduana entendía, o el personal de aduana entendía que los respiradores eran los únicos insumos necesarios para prevenir el COVID o para la atención del COVID-19. Con este manual, con este documento emitido por la OMA, pudimos demostrarle que un monitor multiparamétrico también es necesario para poder atender a los pacientes con COVID-19. También la ANMAT ha ayudado mucho en esto. La ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, porque la ANMAT ha mejorado muchísimo sus procesos de autorización para estos insumos. Tal vez antes de que existiera esta emergencia, para autorizar un producto la demora aproximadamente era entre 3 y 6 meses, y hoy prácticamente en 1 o 2 semanas, por los datos que tenemos, se aprueban los registros de los productos. Hubo algunos problemas de interpretación o de puesta en marcha para algún tipo de mercaderías, como por ejemplo los barbijos. Los barbijos fue algo muy, muy complejo, en el sentido de que hubo un momento en el cual las consultas por la importación de barbijos eran
muy grandes, todo el mundo quería importar barbijos porque en las noticias que nosotros podíamos ver se reflejaba que había una falta de barbijos o de delantales de protección. Entonces muchos importadores dijeron, bueno, vamos a importar barbijos. ¿Qué pasaba con los barbijos? Antes del 20 de marzo los barbijos requerían una autorización de ANMAT, pero al momento de la comercialización y no al momento de la importación. Cuando empezó todo esto, la aduana decidió por motu propio o por pedido de ANMAT, eso todavía no lo tengo confirmado, que para proceder a la liberación de la mercadería se pidiera el registro de ANMAT. O sea, se pidiera al importador que la ANMAT haya autorizado la inscripción de ese producto como seguro. Luego, la ANMAT en un mismo día emitió un comunicado donde no iba a exigir ningún certificado de aprobación para la importación. Luego se desdijo por la tarde, incluyendo no solamente desdiciéndose de lo que había comunicado horas antes, sino incorporando en el sistema informático de la aduana el requisito de un certificado de ANMAT de autorización para poder importarlo. Y por la noche volvió a salir un comunicado donde se liberaba la importación sin intervención de ANMAT por un plazo de 60 días que luego fue prorrogado. Lo mismo hizo la Dirección de Lealtad Comercial respecto de los elementos de protección personal, donde había que hacer una tramitación para la obtención de un certificado como elemento de protección personal para las máscaras, por ejemplo, para los barbijos. Y también, por ser un producto textil, los barbijos llevaban un etiquetado, o una excepción, mejor dicho, había que presentar un trámite de excepción de etiquetado con todos los datos del importador y demás, que demoraba entre 10 y 15 días hábiles, pero también ha sido prorrogado, ha sido suspendido ese requisito por 60 días y también ha sido prorrogado. Lealtad Comercial también ha suspendido los plazos de vigilancia en materia de seguridad eléctrica, y todos los certificados que vencían entre el 20 de marzo y el 31 de mayo, digamos, no tuvieron que ser prorrogados. Seguramente va a salir una norma que va a extender el plazo porque para el vencimiento posterior al 31 de mayo, entendiendo que si entre el 20 de marzo y el 31 de mayo no aplican los vencimientos, del 31 de mayo para acá tampoco ha cambiado mucho la situación. No sé, Clara, si tenés alguna otra consulta. Sí, hay una consulta más de Nicolás Ogas de Plástico Unión que dice: si bien las terminales extendieron los forzosos siguiendo los plazos de la cuarentena, las marítimas siguen cobrando las demoras de contenedor. ¿Existe un decreto o procedimiento que ampare al importador para una reducción de pago de las demoras? Bueno, ese justamente era un tema al que me iba a referir ahora. No hay ningún decreto porque esto es una cuestión entre empresas, entre particulares, entre empresas privadas. Hubo solicitudes tanto del Centro de Despachantes de Aduana como de la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional para que no se cobre demora de contenedor, sobre todo en la primera etapa de la cuarentena. Pero ¿qué pasa? Las navieras locales lo que contestaron en principio es que eso no depende de ellos, porque son filiales o representantes de los armadores que están en el extranjero, y que ante la consulta que hicieron a su representado, no les autorizan el no cobro, les autorizaron el no cobro de esas demoras. Digamos, en este caso es lo mismo, es una respuesta similar a la de TCA en lo que tiene que ver con el almacenaje de Ezeiza. No hay una respuesta positiva por parte de los armadores ni de las empresas representantes locales. Y no hay ninguna norma que ampare al importador
Digamos, en algunos casos el comercio exterior prácticamente para ese tipo de normas no juega, no es visible la problemática de los importadores. Lamentablemente, como por ejemplo, uno puede asemejar esto con un alquiler, ¿sí? Digamos, o con el pago de los servicios. Digamos que está el decreto que establece que no se puede suspender un servicio público por el no pago. Bueno, acá no pretendo ir tan a fondo, pero sí que haya una regulación de que sí, digamos, por una normativa, como un decreto, como fue el decreto, sobre todo el decreto 297 de aislamiento social, donde no podía retirarse la mercadería del puerto, la terminal o la naviera sigan cobrando tanto almacenaje como alquiler de contenedor. No hay más consultas. Ok, Clara. Buenísimo. Bueno, como hablábamos recién, en el puerto de Buenos Aires y en TCA las tarifas siguieron avanzando sin ningún cambio prácticamente. En las terminales se extendió el plazo del forzoso, digamos, de los 5 días que tengo para poder retirar, pero no más que eso. Y digamos acá se plantea un problema que está relacionado entre las navieras, entre las terminales portuarias, entre los forwarders, que muchas veces son como víctimas tanto de las navieras como de las terminales. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen la posibilidad de digitalizar todo el proceso, de hacer digital todo el proceso de turnos, que bueno, eso ya está, el proceso de turnos en las terminales, el proceso de pago, el proceso de libre deuda, y en muchos casos las navieras sí aceptan el pago vía transferencia, pero ¿qué pasa? Es necesario el papel físico para poder ir al puerto, a la terminal y retirar el contenedor. Y esto genera colas. La mayoría de las navieras están en edificios, en los cuales no se puede entrar en el ascensor de más de una persona, donde obviamente no puede haber espera en las áreas donde antes eran las esperas para poder ser atendidos. Entonces las esperas tienen que ser en la calle, en la puerta, que cuando comenzó todo esto, digamos que el problema no era tan visible, pero a medida que el frío va aumentando, el personal está expuesto en la calle al frío o lluvia en el caso de que pasara eso. En las terminales, en algunos casos se acepta el pago vía transferencia, en otros casos no, y en otros casos igualmente hay que buscar el comprobante que me permita salir del puerto, y también se generan colas. Los forwarders, entendiendo también la situación en la que estamos viviendo, disminuyeron el horario de trabajo, entonces probablemente atienden en un horario por la mañana, entonces eso provoca también demoras para poder retirar documentación. También las líneas aéreas han reducido su horario de atención. Las cámaras comerciales que emiten los certificados de origen también han reducido su horario. Si bien por suerte existe el certificado de origen digital, no para todos los destinos, el certificado de origen digital está vigente. Por suerte en INPO, la aduana ha permitido que el certificado de origen pueda ser presentado en copia. Todavía, mejor dicho, la norma no establece la obligatoriedad después de presentar ese certificado de origen en papel o original, pero la norma, por ahora no hay nada relacionado al respecto. Entonces, todavía hay mucho por mejorar, y teniendo en cuenta que esto ahora va a entrar nuevamente en un periodo complejo, pero que el cuidado para el COVID-19 todavía va a durar unos meses, incluso si no se ve la vacuna, también entrado el año que viene. Deberíamos
tener por parte de las navieras, de las terminales, soluciones más expeditivas para favorecer a los usuarios, en definitiva, que son los despachantes de aduana, los importadores, para poder hacer más ágil y más seguro, sobre todo, el trámite. Lo último que quería comentarles es que el tráfico aéreo internacional, bueno, en lo que tiene que ver con los espacios, como les dije anteriormente, está complicado porque únicamente vienen vuelos charter, no hay vuelos internacionales con carga, con lo cual no hay espacio. China sigue teniendo demoras para su liberación, porque China estableció un control de la mercadería, sobre todo de aquella mercadería que va a ser utilizada como un elemento de protección personal o equipamiento médico para la prevención del COVID-19, y hay una verificación por parte del Estado chino antes de poder embarcar, y si esa mercadería no cumple con requisitos de estándar aprobados por ellos, la mercadería no puede salir. Y en el transporte marítimo la cosa es un poco más ágil, digamos. Al principio había algunos problemas porque había puertos que estaban cerrados, y entonces no había, o no se producía la descarga de todos los contenedores, o en aquellos casos donde había transbordo de carga no se podía realizar, entonces los transportes se demoraban. Pero hoy eso ya está mucho más ágil. Los problemas los tenemos acá en las terminales, no solamente por el COVID, sino por medidas gremiales. El día martes hubo un paro en lo que es el puerto de Buenos Aires, que duró todo el día. Ayer a media tarde nuevamente comenzaron las medidas gremiales, pero por suerte anoche se levantaron y hoy están trabajando en forma normal. Entendiendo que es complejo todo el proceso de teletrabajo por parte de aduana y de los demás organismos, creo que es necesario que muchos de estos organismos se ayornen a la digitalización, a la presentación vía informática de las destinaciones, de los certificados, de autorizaciones, de coordinaciones, para poder avanzar en este proceso de importación y exportación luego de este periodo que entendemos que va a ser restrictivo, seriamente restrictivo para las operaciones de importación. No sé, Clara, si tienes alguna otra consulta. No, por ahora no. Bueno, les agradezco que hayan participado de esta charla. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que estuviste súper didáctico, me interesó muchísimo y veo que con la cantidad de preguntas que hubo también al público, así que la verdad que les agradecemos un montón haber estado con nosotros en esta mañana fría de junio. Esperemos que los temas de salud y de aduana vayan mejorando de a poco, con todo los desafíos que tenemos por delante en Argentina. Es en el mundo el problema, pero tenemos muchos más desafíos acá en Argentina, así que nosotros quedamos a disposición en la Cámara. Aprovecho que ustedes son nuevos socios, a decirles que estamos a disposición de todos los socios para todo lo que podamos ayudar, para ponernos en contacto con empresas, y me imagino que vos, Alejandro, al ser experto en comercio exterior, también te vas a poder poner a disposición de todos los socios si necesitan alguna ayuda. Estamos a disposición de todos los socios para lo que necesiten y lo que podamos ayudar. Buenísimo. Bueno, no me queda más que agradecerles a todos los participantes haber estado, y a ustedes tres, Adriana, Ezequiel y Alejandro, por esta interesante charla. Veo que hay chats muy elogiosos, así que nos quedamos totalmente muy contentos. No sé si Adriana o Ezequiel quieren decir algo más, o vos, Alejandro, como un saludo final a los participantes. Yo quiero agradecer la oportunidad de la Cámara, de este espacio, y recalcar que cualquier tipo de consulta, todo el equipo de ULC está a disposición de los socios para poder colaborar y transitar este momento tan complicado de la mejor manera posible. Trabajando en equipo se logran mejores resultados y la carga se hace un poco más liviana.
Así que gracias Liliana, gracias Clara, Pablo y a todo el equipo de la Cámara. Muchísimas gracias, Adriana. La verdad que estamos encantados de haberlos recibido hoy en este webinar de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara. Así que bueno, quedamos a disposición de todos y hasta la próxima entonces.